que la palabra habla del príncipe del infierno, de Beelzebú. Entonces hay personas que van sin una identidad y comienzan a decir, ay, yo vi un ángel que se movió. Ay, pero ¿qué ángel tú estás viendo? Un ángel caído. Ahora, cuando tú estás en una dimensión que tú estás lleno del Espíritu Santo, inmediatamente tú disciernes en el Espíritu, porque debemos de entender algo, tenemos que estar totalmente en el Espíritu y saber quién es Dios y cómo se mueve Dios en nuestra vida. Dios bendiga tu casa y tu familia desde aquí, desde Excelencia Cristiana Televisión. El día de hoy esperamos que sea un día bendecido, un día lleno del Espíritu Santo, un día donde la presencia de Dios te abrace, donde puedas sentir los ángeles paseando en tu casa y sobre todo la presencia del amado, nuestro amado Jesucristo. Hoy es un día para estar gozoso, hoy no es un día para estar triste, hoy no es un día para proferir maldiciones, hoy es un día para bendecir. Recuerda que la palabra registra que un día emite señal, emite palabra, emite sonido a otro. Así que empieza a declarar que el día de hoy será bendecido para que el día de mañana sea próspero y lleno del Espíritu Santo. Ya he dicho todas estas bendiciones sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus hijos. Queremos que te conectes con el Espíritu Santo porque sabemos que hoy Dios te va a edificar. Hoy tenemos con nosotros una persona que ha marcado mucho en el mundo espiritual por sus vivencias, de donde Dios la sacó, de la hechicería. Una mujer que pudo conocer el mundo espiritual un poco más profundo o mucho más profundo de lo que usualmente alguien puede conocerlo. Vamos a dejar que ella esté saludando a la audiencia y prepárese para lo que va a recibir en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Juana. Amén, Dios les bendiga. Que Dios bendiga esta audiencia en este hermoso día que el Señor ha creado. Mi nombre es Juana de León, me congrego en la Iglesia Redimido de Jesús, mi pastor Ramón Acosta. Amén, poderoso. Como siempre decimos, abróchese los cinturones del Espíritu, porque vamos a correr a una velocidad espiritual profunda. En este día queremos que te sientas bendecido, recuerda eso. Esto que estamos haciendo aquí para que tú seas bendecido y para que se abra el entendimiento de lo que nos habla todos los días en las iglesias. Por eso hablamos de estos temas. Juana, ¿qué tenemos para el día de hoy? Hay un tema poderoso. Amén, el tema del día de hoy es conociendo los espíritus inmundos en el campo de guerra. Poderoso. Dios mío, puede introducir. Amén. Este tema lo vamos a sustentar por la palabra que se encuentra en el libro del pastor Santiago, capítulo 4, versículo 7. La palabra dice así en este día: someteos pues a Dios, resistir al diablo y os huirás de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Aquí nos está hablando el pastor Santiago qué es lo que nosotros debemos de hacer antes de nosotros ir al campo de guerra. ¿Qué tenemos que hacer? Someternos a Dios. Cuando nosotros nos sometemos a Dios por la palabra, entonces cuando nosotros entramos al campo de guerra, podemos enfrentarnos con cualquier espíritu que ande, porque vas a tener que huir de vosotros. Dios mío, poderoso. Entonces aquí le voy a hablar
de Descubriendo los Espíritus en el campo de guerra, gloria al Señor. Yo estaba en un momento de mi vida que yo creía que yo estaba bien por lo que estabas haciendo. Ese era un momento que yo no era cristiana, yo tenía 10 años, recuerdo, que me daban una pela, porque yo a donde me crié, como he dicho anteriormente, yo no era hija natural, sino era hija adoptada. Y yo me crié en ese lugar y había por cualquier cosa, a mí me regañaban. Cuando a mí me regañaban por la más mínima cosa, yo buscaba refugio, supuestamente, en las cosas de Dios. Y lo que me iba era al mundo espiritual de la tiniebla, porque yo salía afuera y yo veía una estrella fugaz. Tienen que tener ojo con eso. Yo decía de que, ay Señor, que esta estrella me conceda que no me den una pela. Mañana. Al otro día acontecía que no me daban una pela. Porque esto se trata de tu creencia, de tu vivencia, porque yo siempre he dicho, el evangelio es vivencia, lo que yo vivo día a día con el Señor, que es lo que nos va a llevar a obtener una victoria segura en el campo de guerra, como esté tu vida espiritual con el Señor. ¿Qué está pasando hoy en día? Que hoy en día en las iglesias se están practicando lo que se llaman guerras espirituales. Las guerras espirituales, las personas la están practicando de manera inadecuada en las iglesias, la mayoría. Y ustedes dirían, ¿por qué, Juana? Claro que sí, porque las guerras espirituales, las personas comienzan a llamar a los ángeles, al Señor que envíe ángeles guerreros con su espada desenvainada para pelear con los demonios. Donde las guerras espirituales, nosotros como creyentes, solamente las guerras espirituales funcionan para la salvación de las almas. O sea, no puede haber guerra espiritual por una casa, por un carro, por no. El enfoque es mi salvación. Excelente pregunta, gracias que la trae a colación. ¿Por qué? Porque la vida espiritual de nosotros es más compleja que cualquier cosa material. Cuando tú te llenas de lo espiritual de Dios, entonces dice la misma palabra que el conocimiento del Señor trae riqueza a nuestra vida. Entonces, si el conocimiento del Señor trae riqueza a mi vida, yo no puedo orar por un carro, yo no puedo orar por mi finanza. O sea, puedo orar en un ámbito, no que todos los días esto, porque también hay un demonio que se llama Mo, que es el príncipe o el rey de la riqueza, de la avaricia. Hay en muchas iglesias hoy en día que no se está predicando un evangelio de salvación, no se está predicando un evangelio genuino, no se está predicando un evangelio de arrepentimiento, porque solamente están enfocados en la prosperidad. Cuando un pastor o una pastora, o un ministro evangelista se comienza a caminar en ese ámbito y se olvida totalmente de lo que son los principios bíblicos, ahí entra a operar lo que es la avaricia. Y cuando la avaricia entra, tú ves que el hermano anda erguido, anda mirando a todo lo demás por encima de la ropa. No hay nadie más que no sea él. Se atreven mucho a decir que Dios tiene hijos favoritos, donde la palabra totalmente nos dice que ante Dios todos somos iguales, no hay hijos favoritos. Ahora sí, hay hijos que tienen a Dios como favorito y ahí es que se marca la diferencia en el campo de guerra. Cuando tú te vas al campo de guerra teniendo a Dios como favorito, entonces el Señor te revela lo oculto. Hay muchas personas que van al campo de guerra, que se van para los montes, por ejemplo, y ir a los montes es bueno. Yo mis mejores experiencias espirituales con Dios, yo le he tenido en el campo de guerra, en los montes. Hay montes que se santifican a Jehová, pero también en esos montes que se santifican a Jehová, para el creyente ir a buscar presencia, también hay personas que van a hacerle guerra a aquella persona. Por eso es el tema Descubriendo los espíritus en el campamento de guerra. ¿Por qué? Porque cuando tú te vas al monte sin primero consultarle al Señor, decirle, mira papá, tú estás de acuerdo, y a los montes no se va a hacer guerra porque yo quiero un esposo, a los montes no se va a hacer guerra porque yo quiero una casa, a los montes no se va a hacer guerra porque yo quiero que mi vida el Señor traiga abundancia. Yo no voy al monte a hacer guerra para que el Señor me dé un embarazo, porque eso es otra cosa. Tú vas al monte a hacer guerra sobre guerra.
Cuando tú te vas al monte, tú simplemente tienes que irte al monte a buscar restauración de tu vida, a buscar un arrepentimiento genuino, a llenarte de Dios. Entonces, cuando tú te llenas de Dios en el campamento de guerra, hay infiltrados que van a estar ahí, pero como tú estás lleno del conocimiento del Señor y de la presencia y de la autoridad y del poder. Dios mío. O sea que hay personas que no tienen su salvación asegurada, pero están yendo al campo de guerra a pelear por algo material. Excelente pregunta. Eso es así mismo. Hay personas que no están definidos de cuál es su identidad con Dios, de que si me voy a salvar o me voy a perder, porque algo yo digo, desde que yo vine a estos caminos, yo le dije al Señor, yo quiero ser diferente, porque hay algo que habla la palabra del Señor, que es la gracia salvadora, que en la gracia salvadora entra el plan de la regeneración, lo que yo era antes y lo que yo soy ahora. Ese plan puede ser gradual o repentinamente. Cuando esa regeneración es gradual, yo paso a paso voy dejando las cosas del mundo. Pero cuando esa regeneración es repentina, inmediatamente el Señor viene y obra en mi vida, porque el Señor va a obrar en tu vida repentinamente, porque el Señor llega en tu vida, trabaja en tu vida hasta donde tú se lo permitas. Por eso es que antes de ir al campamento de guerra, nosotros tenemos que saber a qué nos vamos a enfrentar, con qué vamos a pelear. Porque, por ejemplo, hay gente que se van al campamento de guerra, que el Señor reprende al devorador de la finanza y ni siquiera saben qué era el devorador de la finanza en la Biblia. El devorador de la finanza también se puede comer a una persona, porque se comió a uno bíblicamente. Jesucristo. Que se escondió detrás de la hoja y se lo comió. Entonces, como se come su finanza, también te puede comer a ti. Pero si tú no sabes a qué tú te estás enfrentando, que el Señor reprende al devorador de la finanza. Señor, mi finanza está en tu mano y te está robando los diezmos, la ofrenda y el tiempo de Dios. O sea que en el campo de guerra hay distintas formas de reprender. El devorador tú no lo puedes reprender si no diezma y ofrenda. Excelente pregunta, muy buena pregunta. Si tú no diezmas, no ofrenda, con el tiempo, con la oración, con la adoración, tú no puedes ir a reprender un demonio, porque tenemos que saber que los demonios tienen identidad en el mundo espiritual y ellos saben quién tú eres. Wow, la voy a interrumpir. Usted dice diezmo y ofrenda de adoración, de tiempo, de vida. O sea, no es tan solo ofrenda y diezmo de dinero. Hay un diezmo de tiempo, hay una ofrenda de vida, hay una ofrenda de adoración, ¿verdad? Amén. Eso es así, una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque la persona hoy en día en las iglesias, en la mayoría de las congregaciones, se están enfocando solamente en el diezmos y la ofrenda que es financiera. Pero entonces, cuando tú no diezmas con una adoración genuina de tu corazón, cuando tú no le diezmas al Señor el tiempo, dice la palabra del Señor, cuando el Señor dice ladrones, el Señor no se estaba refiriendo nada más al diezmo y a la ofrenda, también se estaba refiriendo al tiempo. Porque el tiempo de Dios es perfecto y cuando tú le vas a dar algo al Señor, tú tienes que dárselo con amor. De nada te sirve a ti traer un diezmo y una ofrenda al altar si tú te estás robando el tiempo del Señor y te estás robando la adoración. Entonces, cuando tú estás en esa condición, tú no puedes ir al campo de guerra. Por eso es que vemos diferentes tipos de personas. Yo lo puedo testificar, que hay personas que han ido al monte y cuando vienen de allá para acá, a la semana están descarriados. ¿Por qué? Porque allá en el monte operaba un demonio que se llama Abisoer, que ese demonio trataba de arrancar los árboles para aplastar a los hombres. ¿A cuáles hombres se refería? A los hombres de Dios, a aquellas personas que van a buscar a Dios en los montes. Por eso no todo el mundo está llamado a hacer guerra. No todo el mundo está llamado a entrar a esa dimensión. Para yo entrar a una dimensión de guerra espiritual, para desenmascarar los demonios o para conocer los demonios en el campo de guerra, yo tengo que saber la palabra. Por eso nos dice la palabra del Señor en el libro del pastor Santiago, capítulo 4, versículo 7. Resistir al diablo y su demonio y huirá de vosotros. Pero también en la palabra dice que el Hades no prevalecerá ante la iglesia. Pero si tú como iglesia estás haciendo guerra
con tu vida desordenadamente. Hay muchas personas que se van al campamento de guerra para que el Señor le muestre los demonios y están en pecado. Hay muchas personas que están en el campamento de guerra y están hablando mentiras. ¿Cómo van a descubrir un demonio? ¿Cuál es la condición espiritual que debo tener para ir al campo de guerra? ¿Cómo debo estar? Gracias que trae ese tema porque quería hablar algo de eso. Mi vida espiritual, para yo ir al campamento de guerra, yo tengo que estar en íntegra consagración con Dios, lo que se llama cuerpo, alma y espíritu, y sobre todo estar llena de la presencia del Señor. Sabemos también que tenemos que saber cuál es nuestra fe, en quién nosotros hemos creído, porque la fe también es seguridad. La fe es certeza, la fe es veracidad. Pero si tú no tienes una condición espiritual apta delante de Dios, tú no puedes ir al campo de guerra. Tú tienes que estar firme en los caminos y saber quién es Dios, conocer el poder de Dios para luego tú introducirte en el campamento de guerra para descubrir los espíritus. ¿Cómo me doy cuenta que ya estoy así? Cuando comienza a tener experiencia con el Espíritu Santo. Hasta que una persona no comienza a tener experiencia con el Espíritu Santo, no sabe si está apto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien nos corrige y quien nos convence de pecado. Hay personas hoy en día que están yendo al campo de guerra sin mandarlo. Ellos se envían solos. Ahí es que viene y entra, que estamos en el monte orando y vemos de que un ángel que bajó. Y la mayoría de veces que tú estás en los montes orando, que tú comienzas a ver muchas luces, que comienzan a trasladarse de aquí para allá y de allá para acá. Esos son espíritus inmundos de la tiniebla que están operando, porque también recuérdense que la palabra habla del príncipe del infierno, de Beelzebú. Entonces hay personas que van sin una identidad y comienzan a decir, ay, yo vi un ángel que se movió. Ay, pero ¿qué ángel tú estás viendo? Un ángel caído. Ahora, cuando tú estás en una dimensión que tú estás lleno del Espíritu Santo, inmediatamente tú disciernes en el Espíritu, porque debemos de entender algo, tenemos que estar totalmente en el Espíritu y saber quién es Dios y cómo se mueve Dios en nuestra vida. Porque cada creyente, Joan, sabe cómo está delante de Dios. Yo no puedo enviarme sin primeramente yo haber pasado el proceso, sin primeramente yo conocer quién es Dios, sin primeramente yo tener una purificación, porque hay personas dentro de la iglesia que se están haciendo pasar por cristianos y son infiltrados. Muchos grupos, que por eso estoy aquí hoy en día, muchos grupos cristianos de las redes sociales por WhatsApp, vamos a hacer un grupo para hablar de las cosas de Dios y se habla de todo menos de Dios. A mí me entraron en un grupo, me introdujeron en un grupo que se llama La Viña del Señor. Cuando a mí me introdujeron en ese grupo, me llaman, yo nunca hubiera dado ese número. Yo no conozco a esa persona, Joan. Y me dice, te entré en el grupo La Viña del Señor. Cuando yo digo, me entraste, ¿y quién te dio mi número? Sierva, gócese. Salgo, yo no me puedo gozar con satanita, brujo y hechicero. Cuando entro al grupo, yo siempre tengo algo, yo le digo, Señor, enséñame. Cuando el Señor me dice, entra y abre y dale a ver perfil, a ver contacto. Cuando yo abro a ver contacto, el mismo número, la misma persona tiene más de 10 números en el mismo grupo. Cuando me entraron en el grupo, yo sentí un cambio en mi vida. Yo dije, espérate, pero ¿qué es lo que está pasando, Señor? Muéstrame. Cuando el Señor me muestra que yo estoy parada delante de brujos, satanistas, hechiceros, homosexuales. ¿Y qué está pasando hoy en día? Que estamos en el campamento de guerra y los homosexuales están ministrando en el altar. Estamos en el campamento de guerra y los adúlteros están ministrando en el altar. Conocemos el mundo espiritual de la tiniebla y no sabemos cuándo se infiltra un demonio de avaricia, de lujuria en mi vida. Estamos haciendo guerras espirituales y vamos al monte y nos apartamos en un aposento alto donde nuestra vida totalmente está desordenada delante de Dios. Yo no puedo ir a hacer guerra espiritual de donde yo estoy en una guerra con mi esposo, Joan. Dios mío. Porque ¿cómo tú me vas a decir a mí que yo voy a hacer guerras espirituales y el Señor me va a mostrar los demonios que operan en la hueste de maldad, yo estando mal con mi esposo, yo estando mal con el hermano? Wow. Porque hoy en día hay un detector de pecado, pero no hay un detector de qué
espíritu está operando en esa persona. Dios. Para yo ver el pecado que hay en cualquiera, yo tengo que ver cómo está mi pecado. Yo debo de saber cómo yo estoy andando, cómo yo me estoy comportando, porque la palabra del Señor nos dice, pues ser imitadores de Cristo. Y hoy en día estamos imitando muchas cosas en el campo de guerra, menos a Jesucristo. Vemos que cuando Jesucristo llegaba a una parte, Él reprendía el demonio tenía que irse. Vemos en un momento, Pedro era uno de los que estaba ahí con el Señor. El único de los discípulos a cual se le reveló el nombre del Señor fue a Pedro, porque Pedro estaba muy cerca del Señor. Pero vemos como también un espíritu inmundo se le entró a Pedro para que el Señor no hiciera el trabajo que tenía que hacer. Pero el Señor, como estaba en el espíritu, ¿qué dice? Apartado de mí, Satanás. Porque Él no reprendió a Pedro, Él reprendió a Satanás, que estaba en Pedro. Hoy en día estamos en guerra espiritual y estamos reprendiendo al hermano. Hoy en día estamos en guerra espiritual y salimos a la calle y vemos una persona impía. Porque la palabra habla del impío, no habla del inconverso. El inconverso es una vaina que se inventa lo evangélico para disfrazar. Y aquí tenemos que hablar con la verdad. El impío es todo aquel que no practica la piedad, que no tiene misericordia de nadie. Entonces hoy en día en el campo de guerra hay muchas personas que no tienen piedad, no tienen misericordia ni siquiera de ellos mismos. Oh, Jesús. Entonces están haciendo guerra. Están haciendo guerras espirituales, pero cuando tú vas a su casa, la guerra espiritual, tú sabes lo que hace el monte, se te traslada hasta allá mismo, hasta tu casa. Cuando tú vas al monte a hacer guerra para conocer el mundo espiritual, para tú desenmascarar los demonios, para tú traer los demonios, para tú conocerlo, tener una identidad. Si tú no tienes una identidad con Cristo Jesús, tú no tienes ninguna identidad para conocer los demonios, porque hay diferentes tipos de demonios que te agarran y te matan y tú ni cuenta te das. Tú ves que hay familias que comienzan, que se introduce el demonio amor, que es el demonio del dinero, el amor de la avaricia. La avaricia al dinero, que dice la palabra, que el amor al dinero es la raíz de todo mal. No es que el dinero es malo, pero la palabra dice que a quien nosotros tenemos que amar primeramente sobre todas las cosas es a Dios. Pero hay personas que ponen muchas cosas por encima de Dios. Voy al campamento de guerra y oro para conocer el mundo espiritual, pero no conozco a Dios. Ay, o sea que mi enfoque principal al ir al campamento no es hacer una guerra, sino a conocer a mi Dios. Amén. Cuando nosotros vamos al campo de guerra, la idea principal es de que nosotros tenemos que conocer a Dios. Entonces, cuando tú conoces a Dios, entonces Él te revela los misterios ocultos. Por eso es que vemos muchas personas que eran creyentes y tú lo ves loco. ¿Por qué? Porque fueron al campamento de guerra sin tener una identidad. Se le metió un espíritu inmundo de locura, le volvió la mente loca, comenzó a ver todo diferentes tipos de demonios. No tenía una vida ordenada, no sabía cómo ordenar cada cosa, porque tenemos que saber que los demonios son ordenados, ellos no operan de manera desordenada. Los demonios operan ordenadamente y pueden destruir a cualquier creyente. Nadie está excepto de caer en estos caminos. Ahora, ¿cuándo tú no caes? Cuando tu vida espiritual está centrada en Cristo Jesús. Cuando tú tienes una fe en aquel que te llamó. Y nuestra idea es de que tú te salves, de que tú te arrepientas, de que tú aprendas a pelear en el mundo espiritual de la tiniebla, de que tú tengas una identidad, porque hay personas que van a reprender al demonio y el demonio le dice, pero tú estás en fornicación, ¿qué es lo que tú me vienes a reprender a mí? Pero tú, pero tú le das golpe a tu mujer. ¿Con qué autoridad tú me vienes a reprender? O sea, señal de lo que hablábamos ahorita, que los demonios te conocen en el mundo espiritual. Por eso cuando nosotros vamos a orar, tenemos que orar con sabiduría. Con inteligencia, amasanda, levacaya. Porque ¿qué es lo que está pasando? Estamos haciendo una guerra espiritual para conocer los demonios, pero ni siquiera conocemos a Dios. Estamos haciendo guerra para conocer los demonios, para ver demonios en todas las partes. Hay personas que van a tu casa y te dicen, ¿y tú no lo viste? ¿Y tú no lo sentiste? Y yo, ¿pero el qué? Mira, había un demonio. ¿Cuál demonio? Hay personas
que han entrado en el mundo espiritual de la tiniebla para conocer demonios, pero ni siquiera se conocen ellos mismos. Para yo conocer los demonios en el mundo espiritual de la tiniebla, yo tengo que conocerme. Yo tengo que saber quién soy yo en Dios. Porque hay muchas personas que dicen que yo vi un principado en tu casa que destruía y acababa todo. Dios mío, Jesucristo. Dime quién eres y te mostraré quién soy. Dios mío. Dime quién eres y te mostraré quién soy. Dios mío. Muéstrame tus obras, dice la palabra, y te mostraré mi gloria. Hay personas haciendo guerra espiritual que no tienen ninguna obra buena. Todas son malas. Por eso hoy en día muchas iglesias están destruidas. Empezaron con 200 miembros y tú vas hoy y se te salen las lágrimas porque hay 10. ¿Por qué? Porque el espíritu de la destrucción ha entrado a la iglesia, ha golpeado a la iglesia. También hay espíritu inmundo, hay un espíritu inmundo, un demonio, Joan, que se llama Bisoé, que anda persiguiendo las embarazadas. Ay. Y muchas personas en las iglesias no saben eso y están haciendo guerra espiritual. Cuando en la iglesia sale una mujer embarazada, el pastor, la pastora, los diáconos, los intercesores tienen que ponerse a gemir, a hacer guerra por esa embarazada para que esa criatura venga con bien. Porque de que una mujer sale embarazada hay un demonio atrás de ella. ¿Para qué? Para que esa persona, para que esa criatura no nazca. Porque puede ser el futuro evangelista, el futuro misionero, el futuro pastor. Ah, pero yo estoy haciendo guerra espiritual para que los ángeles se maten con los demonios. Si el plan del Señor hubiera sido que los ángeles se maten con el demonio, Él lo hace en aquel tiempo cuando Satanás se le levantó. Él lo hubiera destruido a todo. Y no hace lo que hizo. Dios mío, Padre. Entonces, ¿cuál es el principal objetivo de nosotros hacer guerra espiritual? Es que las almas se salven. En vano nos sirve a nosotros irnos a un monte y durar una semana en ayuno, oración y silicio, que solamente yo tengo para decirte que está pasando hambre y sed. Y dejando a tu esposa sola o tu esposo solo. Para tú ir al campo de guerra para conocer los demonios, primeramente tú tienes que conocer a Dios. Tienes que conocerte quién tú eres en el mundo espiritual. Quién tú eres en el mundo espiritual de la tiniebla también. Si verdaderamente Dios te conoce. Por eso la palabra del Señor dice que en aquel día, apartado de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Porque Joan, por eso mismo, porque dejan su familia sola, se van sin dirección de Dios y se van para un monte y cuando vienen de allá para acá vienen más diablonados que el mismo diablo. Tienen que arrepentirse y están haciendo guerra espiritual y se le levantan al vecino. Entonces, para yo conocer cuál demonio, para yo poder identificar el demonio en el mundo espiritual de la tiniebla, en el campo de guerra, yo primariamente tengo que saber quién es Dios en mi vida. Cómo yo estoy delante de Dios. Cada creyente sabe si está bien o está mal. Porque digo, si lee la Biblia, que eso es otra cosa. Queremos hacer guerras espirituales para desenfocar, para desenmascarar los demonios o para descubrir los demonios en el mundo espiritual y no leemos la Biblia. Hay personas que no saben que en el infierno hay demonios encadenados porque si lo sueltan, que son más fuertes que el mismo son más fuertes que el mismo diablo. Hay personas que escuchaban un reggaetonero que se llama Canserbero. Canserbero es un demonio de alta jerarquía que cuida el infierno. Ustedes se imaginan que exhortaran a Canserbero como está la humanidad, como está el pueblo de Dios hoy en día. Que para nadie es un secreto que estamos viviendo tiempos difíciles y peligrosos en el evangelio, donde el mismo diablo, el Señor los reprenda, ha desenfocado hasta muchos pastores con la avaricia, con el pecado, porque eso no es nada. Todo eso no es nada. El pecado en China, en África, en Japón y en República Dominicana es el mismo pecado. Y no hay pecado grande ni pequeño delante de Dios. El pecado es pecado y punto.
Entonces, si tú estás practicando tales cosas, Dios no te va a mostrar ningún espíritu en el campamento de guerra. Primeramente, para tú ir al campamento de guerra, tú tienes que descubrirte tú misma. Porque en mí había yo era antes, pero ahora soy. Antes yo podía practicar muchas cosas en el mundo espiritual de la tiniebla, pero hubo una regeneración. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Dios mío, Padre. Y como Cristo vive en mí, yo tengo que ser diferente. Dios mío, esto está poderoso, Señor. Amén, gloria al Hay Señor. muchas personas ahí que quieren cambiar, que están entendiendo esta palabra de parte de Dios, de las consecuencias que hay cuando uno se va al campo de guerra sin resolver la guerra interna que tenemos como seres humanos. Personas que quizá cometieron el error de que había conflicto con sus hijos en la casa y dejaron a los hijos con el problema y se fueron a un monte a orar, y cuando llegaron encontraron que un hijo estaba muerto o que pasó algo peor. Que yo sé que a través de esta palabra que usted está dando, ellos van a empezar a traer soluciones espirituales desde el punto que Dios lo quiere. Que lo primero que debe cambiar somos nosotros. Debe haber un cambio en nuestro interior. Sé que hay personas ahí que están entendiendo esta palabra y ellos necesitan una oración en este tiempo. Porque hay muchas personas que se les han agotado las fuerzas, Juana. Personas que sienten que a la hora de orar se les van las fuerzas, que están débiles. Sienten que a la hora de leer la palabra no tienen ese ánimo, esa fortaleza espiritual. Y ellos por eso han entendido que quizás deben entrar al campo de guerra, deben ir a un lugar alto a orar o hacer rituales. Pero yo sé que a través de esto que usted está hablando, hay muchas personas que van a entender que lo único que hay que hacer es doblar sus rodillas y clamar al Dios vivo de poder. En esta hora queremos que usted haga una oración por esas personas que sienten que no tienen fuerza y que quizás lo hicieron mal en el campo de batalla, que en vez de reprender un demonio lo que hicieron fue que lo llamaron. Lo activaron. Lo activaron. Entonces ellos necesitan una oración que más que desactivar cualquier demonio, más que hacer cualquier cosa en el mundo espiritual, provoca un arrepentimiento verdadero en ellos como personas. Yo voy a dejar que usted ore por la audiencia. Amén, gloria a Dios. Altísimo Jesús, en este día te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la pleitesía, Padre amado, porque tú te la mereces. Padre amado, en este día yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que conforme a tu voluntad tú vayas obrando en cada mente, en cada corazón, Padre, y que las personas que escuchan esta audiencia en este día puedan entender y comprender que solamente en Cristo Jesús pueden encontrar la solución. Padre amado, aclárale su mente, Señor, que ellos puedan entender que solamente tú puedes obrar a favor de ellos. Padre amado, liberta la mente cautiva en este día, Señor. Toma el dominio y el control de todo aquel, Padre amado, que está haciendo la cosa mal y creen que la están haciendo bien. Yo te pido, Señor, que tú tengas misericordia de esa persona y que tú lo perdones, Padre amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, trae un arrepentimiento genuino, trae una liberación de su cuerpo, alma y espíritu, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y que ellos puedan entender el poder que hay en Cristo Jesús. Padre, glorifícate de una manera especial. Detronamos, atamos, reprendemos los changolos, Petro, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, poderoso. Juana, Gloria a Dios, siempre. Amén. ¿Cómo las personas pueden contactarse con usted? Lo que quieren Amén, oración. gloria a Dios. Mi número de celular es 829-526-9770. Ya usted sabe, como siempre decimos, recuerde suscribirse al corazón de Dios. Eso quiere decir que si no es cristiano, se arrepienta, busque de Dios. Y luego se suscriba a nuestra plataforma Excelencia Cristiana. Manténgase en oración, manténgase en el Espíritu. Y recuerde que más que reprender cualquier espíritu, que ver cualquier demonio, lo importante es tener a Dios en nuestro corazón. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Dios te bendiga.